Muy buenos días, amado hermano, amado amigo. Como siempre comparto con ustedes una palabra de la Biblia con la firme decisión de edificar y traer bendición sobre aquellos que caminan en el pecado, sobre aquellos que ya han recibido al Señor y muchas veces por el descuido caminan quebrantados. El Señor nos llama a levantarnos, el Señor nos llama a poner en Él nuestra confianza, ya que no depende del que quiere ni del que corre, depende de Dios que tiene misericordia. Y Dios actúa en todo creyente que se pone en su mano y que no depende de su fuerza. Encomienda a Jehová tus caminos y Él enderezará tus veredas. Eso es un consejo del sabio Salomón, que nos enseña a no poner la confianza ni en el dinero, ni en nuestra sabiduría, ni en nuestra prudencia, por la sencilla razón de que el corazón es engañoso, las riquezas son inciertas, y los que confían en ella no pueden agradar a Dios, y los que se apoyan en su propia sabiduría caminan sin el temor de Dios, ya que el principio de la sabiduría que nos lleva al cielo es el temor al Señor. Así que, mi amado, si has fallado, levántate. Abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Basta con que nos arrepintamos y nos apartemos de nuestro pecado. En Él hay perdón, en Él hay abundante misericordia para limpiarnos, para levantarnos y mantenernos firmes y sin caída hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Soy su hermano Alberto Molina Díaz. Quiero compartir con ustedes el pasaje de Segunda de Pedro, su capítulo 2. Allí el hermano Pedro trata el tema de falsos maestros y falsos profetas. Un tema controversial en estos últimos tiempos. ¿Qué está sucediendo en estos tiempos? Tenemos tantos maestros, tantos profetas, tantos apóstoles, han convertido esto en un espectáculo. Y de hecho, en la gran mayoría de las veces, no les acompañan las señales y milagros que dijo el Señor deben acompañar a un siervo del Señor que camina en la verdad. El Señor dijo esta palabra en el libro de los Hechos, que mientras los apóstoles predicaban, el Señor confirmaba la palabra que ellos predicaban con las señales y los milagros que seguían a la predicación de la palabra que hacían estos siervos. Sabemos y entendemos que no todos hacen milagros, pero el apóstol nos enseña que cada uno de nosotros ha recibido una porción del Espíritu Santo. Ha recibido el Espíritu Santo para provecho del cuerpo de Cristo, para edificar, para bendecir, para traer edificación sobre la vida del creyente por medio de la manifestación del Espíritu Santo y el don que hay en él para los demás. El apóstol Pedro trata el tema de los falsos profetas, de los falsos maestros, y nos deja algunas señales evidentes que podemos utilizar para discernir qué lineamiento tiene ese hombre que arrastra multitud, que predica la palabra del Señor, y que debemos de examinarlo, porque no es un pecado. La Biblia dice, examinadlo todo y retened lo bueno. Estamos llamados a examinar a aquel que está predicando. Estamos llamados a examinar el contexto de lo que está enseñando, para saber si se está acogiendo a lo que dice la Escritura o si es una mente inflada que está predicando lo que le parece y enseñando según la concupiscencia de su carne. Voy a leer algunos versos a partir de su capítulo 2 y verso 1 de Segunda de Pedro.
Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor, que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia harán mercadería de vosotros, con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda, y su perdición no se duerme. En su defecto, el apóstol Pedro está diciendo, están perdidos. El simple hecho de usted dedicarse a enseñar, a predicar, fuera del contexto de la palabra, trayendo herejía, trayendo destrucción sobre los que buscan al Señor, cualquiera que haga tropezar a una persona que decide creer en Dios, dice la Biblia, mejor le fuera no haber nacido. Es decir, que por ese simple hecho ya están condenados aquellos que persisten en enseñar falsas doctrinas, desviando la palabra, desviando el corazón de la humanidad que necesita tener un encuentro verdadero con Dios. Y el apóstol Pedro da señales que yo quiero compartirla, sin entrar en mucha abundancia teológica. El apóstol Pedro destaca que hubo en el pueblo de Dios falsos profetas. Y quiero llamar tu atención con este hecho. Un profeta llamado Micaías profetizaba en los tiempos de Josafat, rey de Israel. Y había un hombre, otro rey, llamado Acab, que estaba en Judá. Y dice la Biblia que habían 400 profetas que a una voz profetizaban victoria para el rey. Y un solo profeta profetizaba derrota para el rey. Muchas veces la palabra de Dios no está en la multitud que la repite. A veces vemos tanta gente predicando el error que llegamos a creernos que porque lo predica una multitud está Dios en ello. Bueno, pues el apóstol Pedro está citando que hubo falsos profetas, como aquellos 400 profetas que a una voz, inducido por un espíritu de error, dice la Biblia, le hablaban mentira a un hombre que fue a consultar para ver si subía o no a una guerra que Dios no le había mandado. Y un solo siervo de Dios predicaba, profetizaba la palabra de Dios. Así que de repente la multitud no es la forma de nosotros medir si está Dios o no en una enseñanza, en una profecía, en una predicación. Y nos enseña también que hubo falsos profetas. Y dice, como habrá entre nosotros. No estamos exentos en estos tiempos a estar sin falsos profetas. Pero todo aquel que quiera salvarse, todo aquel que quiera buscar a Dios realmente, Dios le mostrará el camino. Porque dice la palabra, nadie viene al Padre si no es por el Hijo. Y nadie viene al Hijo si el Padre no lo envía. De manera que Dios, si tú quieres conocerlo, si tú quieres caminar con Él, si tú quieres hacer su voluntad, dice la Biblia, que Dios va a guiar tu corazón al Hijo de Dios, que es el responsable de darnos la salvación, es el responsable de guardarnos, es el responsable de interceder ante el Padre por todos aquellos que hemos creído en Él. Y las señales que el apóstol Pedro aquí nos da de los falsos maestros, de los falsos profetas, empieza diciéndonos que van a negar al Señor, van a negar que Dios fue quien hizo la obra en su vida, y van a atribuir la obra que ellos hacen a su esfuerzo, al poder de Dios que está en su vida. Van a atribuirle sus logros a su condición, a lo que ellos hicieron. Y con su proceder van a negar al Hijo de Dios, como pasó en la antigüedad. El profeta Isaías denuncia y dice, este pueblo se acerca a mí con sus labios, pero su corazón está lejos de mí.
Así que esto van a negar al Señor. Su conducta, su forma de hablar, dice la Biblia, que negará la eficacia del poder de Dios en su vida y no atribuirán a Dios la gloria y la honra, sino que la tomarán para ello, como intentó hacer el diablo cuando se levantó contra el Señor. Primera señal. Buscan gloria de hombre, buscan reconocimiento de hombre, buscan ser alabado por los hombres. Eso se me parece a lo que hacían los fariseos, que hacían su justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos, a fin de ganarse el favor del pueblo. Y dice la Biblia que tenían un gran arrastre. Pues estos falsos profetas de nuestros tiempos son iguales. Dice, y muchos seguirán sus disoluciones. Muchos van a seguir. Aquí vemos la segunda señal. La segunda señal dice, es que por avaricia, son gente avara. Son gente que su visión, el trabajo que hacen, va dirigido a conseguir dinero, a conseguir riqueza. Dice que por ganancia deshonestas, porque tampoco son honestos, en lo que hacen, engañan, son fraudulentos. Entonces dice la Biblia que por ganancia deshonestas harán mercadería con el pueblo de Dios. Cuando usted ve a un siervo de Dios, no importa cómo se llame, que predique por ganancia deshonesta, porque la Biblia dice ganancia deshonesta, significa que hay una ganancia que es honesta. ¿Y cuál es la ganancia honesta? El obrero es digno de su salario. Usted predica y le dan una ofrenda, esa ganancia es honesta. Esa se la entrega el Señor, porque el obrero es digno de su salario. Aunque haya muchos predicando por ahí otras cosas, eso es lo que dice la Biblia. Y no podemos predicar lo que no dice la Biblia. Es lo que dice la Biblia que hay que predicar. Entonces, la segunda señal es que harán mercadería con la palabra de Dios. Van a mercadear. Van a montar un espectáculo para atraer mucha gente con necesidad de Dios, que necesita palabra de Dios. Y ellos le van a dar una palabra de hombre, una palabra que va a estremecer sus emociones, como lo hace cualquier película del mundo. Usted se pone a ver una película como el Titanic, y esa película conmueve sus emociones como ser humano. Y eso no significa que Dios le esté hablando. Eso mismo pasa con esos predicadores. Utilizan palabras arregladas que saben que tocan la sensibilidad humana, las emociones humanas. Pero no está el Espíritu Santo. No está el poder de Dios. ¿Y cómo usted lo sabe? Porque cuando está el poder de Dios, la Biblia dice en el libro de San Juan que el Espíritu Santo convence de pecado y usted experimenta un arrepentimiento verdadero. Y ya habíamos hablado de esto, que en ocasiones anteriores, cuando usted se arrepiente de verdad, el Espíritu Santo viene a su vida y usted experimenta el cambio del Señor, el testimonio del Espíritu Santo. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Dentro de nosotros empezamos a escuchar la voz de Dios, el Espíritu Santo de Dios que nos habla, que nos guía, que nos dice, eres de Dios, fuiste perdonado, fuiste lavado con su sangre, fuiste sellado con su Espíritu Santo. Pero cuando usted escucha estos mensajes de esos profetas que usan palabras para mover tu sensibilidad humana, tú sigues cautivo, sigues amargado, sigues frustrado, sigues esclavizado al pecado, porque no hay liberación. Acudimos al segundo dato de la Biblia: donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. No recibiste el Espíritu Santo, por eso no tienes libertad. Esa es la segunda señal que vemos aquí. Pero dice que son avaros, son personas que codician, son personas que andan detrás de dinero, únicamente. Gloria de hombre y dinero. Por eso el apóstol dice que la condenación sobre esta gente no se tarda, porque cometen dos pecados graves. La avaricia es idolatría. Están idolatrando el dinero, la fama. Eso es lo que buscan. Y dijo el Señor Jesús, ya tienen su recompensa. Cualquiera que hace sus obras en esta tierra para ser visto por los hombres, oiga bien, no es que sea un pecado que usted ore, como muchos creen, en público. Eso no es un pecado, porque Jesús lo hacía, lo hicieron los apóstoles. El problema es que cuando usted ore, usted busque a la multitud y en su corazón lo que sea, lo que está es el deseo
de ser alabado por ellos, porque vean que usted es un instrumento de Dios. Es que en su corazón usted no quiera que a quien se conozca en su mensaje sea a Dios. Es que usted procure que lo vean a usted como un hombre de Dios. Es que usted procure montar todo un escenario, un espectáculo para que entiendan que usted es de Dios. Usted fue llamado a anunciar a Dios, no a anunciarse usted. Mi amado hermano, evangelista, predicador, profeta, como usted se quiera llamar, Dios lo llamó a usted, lo señaló a usted para que usted dé testimonio de Dios y me seréis testigo cuando haya venido sobre vosotros el poder del Espíritu Santo. Es para que usted sea testigo de Dios. Es para que usted, a quien le interese dar a conocer, es a Dios, no a usted. Dios se encargará de su testimonio. Pero cuando usted hace eso, de buscar una multitud y montar un espectáculo para que lo vean a usted, es idolatría. Cuando usted codicia, cuando tiene avaricia, es idolatría. Eso es un pecado mortal por el cual el Señor condenó a su pueblo cantidad de veces. Y usted lo sabe que lee la Biblia. Así que esa es la segunda señal que hay ahí. Entonces hacen mercadería con el pueblo de Dios, con gente que tiene hambre de Dios, gente que tiene necesidad de Dios. No permita que ningún hijo del diablo ministre con palabras infladas que tocan su sensibilidad humana para sacarle provecho y dejarlo esclavizado al pecado. Se burlen de usted. Busque gente que le predique la palabra de Dios, aunque no le guste lo que esté escuchando, pero que cuando usted lo escucha, usted siente el poder de Dios en su vida, usted siente el poder del Espíritu Santo, usted siente que dentro de usted corren ríos de agua de vida. El apóstol Pedro también hace mención y dice que son sensuales, gente que seducen, gente que en su forma de vestir procuran seducir a los demás, porque son fornicarios, son adúlteros. Dice aquí, tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar y tienen por deleite el gozar de placeres todos los días. Son gente que viven para satisfacer los deseos de su carne. Ven a su hermano, ven a su prójimo padecer necesidad, pero ellos disfrutan de un banquete. Se me parece al rico en aquella parábola de Lázaro en el libro de Lucas. Gente que no se sacian de pecar, dice el apóstol. Pero usted lo ve con cara de santo, ministrando desde los púlpitos. Y siempre tienen que buscar un sermón que conmueva las almas. Recordamos el pecado de Nadab y Abiú, hijos de Aarón. Libro de Levítico, capítulo 10, dice la Biblia, encendieron un fuego extraño, un fuego que Dios no lo mandó a encender, Dios no lo mandó a hacer ese sacrificio, y era fuego. Y para aquellos que no están en Dios, les es fácil engañarlo, y esa gente cree, ay, aquí está Dios, y hasta se sacuden y se mueven. No está Dios nada, es un fuego extraño, motivado por palabras sensuales, inflada, de gente que tiene cauterizada la conciencia y que saben que tocan tu sensibilidad con esas palabras. Así que por eso acuden a ella. No es que esté el poder de Dios ahí. Están las palabras infladas. Eso es un fuego extraño. Y por eso murieron esos dos hijos de Aarón. Y por eso el apóstol aquí está diciendo que la condenación sobre esos predicadores, sobre esos profetas, sobre esos pastores, dice la Biblia, que no se tarda. Haga que todo le entre bien en la cabeza, mi amado hermano. Le estoy hablando de 4 señales. Primero, niegan a Cristo. Segundo, hacen mercadería. Tercero, son adúlteros y fornicarios. Y cuarto, blasfeman contra la potestad, contra los siervos que realmente predican a Dios. Se burlan de ellos. Y están en contra de que se predique la sana doctrina. Están en contra, le llaman legalismo a la sana doctrina. Tenga cuidado con no confundir lo que es legalismo con lo que es santidad. Tenga cuidado con que usted no se equivoque. La palabra santidad no es legalismo. Es santo por dentro y por fuera, dice la Biblia. Limpia primero lo de adentro del vaso y luego lo de afuera quedará limpio. Así que no se me quiera usted parecer
a uno de esos que dicen que a Dios solo le interesa el corazón, porque Él está diciendo limpia lo de adentro y luego lo de afuera. El orden es primero adentro y luego afuera. No me diga usted que usted como siervo de Dios, cambiado por el Señor, luego usted va a andar en el pecado, pareciéndose a los hijos de las tinieblas. Eso contradice la Escritura. ¿De dónde ha venido esta modernización satánica que invade el pueblo de Dios? No viene de la Biblia. Si es hasta inmoral. La misma sociedad que perdió la moralidad años 50, años 60, hasta los 80, era una sociedad respetable. La mujer se vestía con pudor, el hombre se guardaba. Hablar de adulterio era algo degradable para un hombre, para una mujer. Y hoy día el adulterio, la fornicación, forma parte de un estilo de vida. Y que la mujer anda enseñando sus carnes y el hombre también, porque la gente nada más se enfoca en la mujer, el hombre también. ¿Y qué usted me dice de esos hombres que visten indecorosamente para seducir a las mujeres? Cristiana y no cristiana. Siervo de Dios que parece más bien jevito del mundo. Es un siervo de Dios, lavado con la sangre, respétese. Usted está para agradarle a su esposa si la tiene, y si no agrada al Señor hasta que le dé una. Que le va a dar a su sierva, como le dio a Adán a Eva, porque fue Dios que le entregó una mujer a Adán. No olvide ese principio. Así que mi amado hermano, lo que quiero es edificar tu vida. Con palabras verdaderas que están en la Biblia. No con palabras infladas, ni adornadas para tocar su sensibilidad como ser humano. Es para tocar su espíritu. Porque lo que Dios busca tocar en nosotros, fíjese, que lo que llega a nosotros, a donde llega el conocimiento de Dios, es en nuestro espíritu, no en nuestra carne. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque se han de discernir espiritualmente. Tenemos que ser entendidos en el espíritu, porque en la mente humana es imposible que podamos entenderlo. A quien el Espíritu Santo le da entendimiento, a quien el Espíritu Santo le da testimonio, es a nuestro espíritu, dice la Biblia. Así que Dios bendiga tu vida grandemente en este día. Quiero terminar leyendo este verso para que usted vea hasta dónde llegan estos hombres, hijos del mismo diablo, engañando tu mente, engañando tu condición humana, engañando tus emociones, tus sentimientos, lastimándolo. Eso es antibíblico. Oye, ¿qué dice? Pues, hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencia de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Está hablando de evangélicos que abandonan la sana doctrina. Evangélicos que antes eran santos y hoy día descubrieron que ya eso era una ridiculez y ahora andan en el pecado embarrados como hijos de las tinieblas. Fueron seducidos por esos falsos predicadores, por esos falsos apóstoles, hijos del diablo, que no le sirven a Dios, le sirven a la carne, a sus deseos. Dice, cuyo Dios es su vientre, dijo el apóstol. Y el verso 19, aquí usted lo va a confirmar en su vida. Dice, les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Entonces ahí tú te das cuenta que tú estás vencido por tus deseos y apetitos carnales. Significa que eres esclavo del pecado. Significa que el Espíritu Santo no está en ti, porque donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Y como se fue, como apagaste la llama del Espíritu Santo, escuchando a esos falsos profetas, esos falsos maestros, se apagó la llama de Dios y por eso el pecado te domina. Por eso eres esclavo de la mentira, del adulterio, de la fornicación, de los deseos de la carne. Por eso eres esclavo de la ira, del enojo. Por eso eres esclavo de la hipocresía. Por eso eres esclavo de las cosas del mundo que te llaman a la atención y no puedes vivir sin ellas. Porque dejaste que una falsa enseñanza desviara tu corazón, desviara todo tu ser de lo que es el santo evangelio que promete libertad, y libertad no como el mundo. Mi pasos dejo, mi pasos doy. No como el mundo. La paz de tener a Dios como tu aliado, como tu amigo, como tu director,
como aquel que dirige tu vida, aquel que te guía a fuentes de agua de vida, aquel que perdona tu pecado, aquel que sana todas tus dolencias, aquel que te da fortaleza cuando tú no tienes ninguna. Diga el débil, fuerte soy, levántese mi hermano y busque a Dios, arrepiéntase, póngase en la mano del Señor y deje que Dios haga la obra, encomiéndele a Jehová todos sus problemas, que Dios a su debido tiempo hará la obra. Usted tiene que aprender a dominar sus problemas, a vivir con ellos, porque forman parte de nuestra vida. Lo dijo el Señor bien claro, y eso es otro tema. Así que Dios bendiga tu vida y Dios te guarde.